Ok, bueno, pues vamos a trabajar hoy con la clase de, bueno, seguimos con la materia de psicología experimental y pues vamos a ver el tema de Jean Piaget, el desarrollo sociocognitivo y las bases de la conducta. Ya habíamos trabajado con las bases de la teoría conductista. Ya hemos trabajado con las cuestiones del estímulo a la respuesta, se reforzó con otros videos y bueno, pues vamos a empezar. Es muy importante que ustedes sepan que Jean Piaget trabajó este tema de las bases del desarrollo de la conducta, pero él lo trabajó como algo sociocognitivo. ¿A qué se refiere con lo sociocognitivo? Es muy importante que sepamos que no solamente en la inteligencia, Piaget desarrolla la inteligencia desde la cuestión de nuestro desarrollo y cómo esto se da a partir de la maduración cognitiva, de nuestra estructura psíquica, cómo se va a desarrollar. Entonces, Jean Piaget realiza una contribución al desarrollo cognitivo. Él va a dar una estructura básica de la organización. Piaget va a hablar de la cuestión de los esquemas. Cuando trabajamos con el tema de la conducta, vamos a trabajar con un método de observación. Esta investigación va a ser observacional. Como lo vimos en las diapositivas pasadas, como lo vimos en el tema de conductismo, ya sabemos que toda la conducta, estas teorías nos dicen que la conducta es observable. Nada que no sea observable no puede ser estudiado. Y aquí es donde entra un poquito este conflicto entre la psicología del yo, el psicoanálisis, el humanismo, o sea, la psicología humanista, que dicen, no, o sea, a ver, no todo es conducta, la conducta va a estar ligada a otras cosas. Entonces, Piaget usa esta herramienta de la observación para decir que la estructura básica de la organización es el esquema. ¿Qué es un esquema? Un esquema, esto es básico, esta es pregunta que debemos de nosotros saber. El esquema es la unidad básica necesaria para la organización y el funcionamiento mental. ¿A qué se refiere con esto? El esquema, al ser una unidad básica, va a organizar el funcionamiento mental. ¿Cómo podemos entender esto? El funcionamiento mental va a ser como una computadora. También aquí entra mucho la cuestión del conflicto entre estos teóricos. Por ejemplo, el psicoanálisis está en contra del desarrollo teórico del cognitivo conductual, porque nos va a hablar de esquemas y nos va a decir de que la organización del sujeto va a estar a partir de cómo funcionan las computadoras, cómo se categoriza la información, un evento o un objeto. Y va a decidir el sujeto, al ver cómo categorizó o dónde categorizó la información, va a reaccionar. Entonces, cuando Piaget hablaba sobre el desarrollo de los procesos mentales, se refería al aumento en el número y la complejidad de los esquemas que esta persona había aprendido. ¿A qué se refiere con esto? Es muy fácil. Cuando hablamos de cómo Piaget trabaja esto, pues vamos a decir que Piaget decía, por ejemplo, vamos a insertar, vamos a ver, ¿dónde? Por aquí. Va a decir Piaget, ok, la información se va a esquematizar aquí. Aquí va a haber un esquema, lo que sea. Esta información va a guardar, esta cajita va a guardar diferente información adentro. Ahora, esta información la va a distribuir en diferentes momentos para usarla. Cualquier situación que la va a poner aquí, la va a usar en diferentes lugares, para diferentes actividades. La misma cosa. No va a decir, ok, para cada cosa yo voy a aprender algo distinto. Cuando Piaget habla sobre el desarrollo de los procesos mentales de una persona, se refiere a cuánta información yo voy a aprender
voy a integrar a mis procesos mentales y cómo esa información la voy a utilizar en el momento adecuado. Por ejemplo, vamos a tener el ejemplo del fuego. ¿A qué se refiere, no? El elemento, o sea, la cuestión del fuego. A ver, ¿cuáles serían las funciones del fuego? Si yo pregunto, si yo me pongo a cuestionarme, ok, ¿cuáles son, para qué sirve el fuego? O sea, ok, el fuego va a servir. ¿Para qué más? Va a servir y lo vamos a percibir como una situación peligrosa, como una situación de utilidad, de protección e incluso de peligro. Entonces, dentro de esas cuestiones, esos esquemas que le voy a dar al fuego, yo voy a reaccionar. Entonces, va a decir, Piaget va a tener su teoría y dice que el principio básico de esta teoría es que el organismo interactúa con el ambiente en una relación llamada adaptación. Entonces, Piaget decía, ok, el desarrollo cognitivo se va a dar a partir de esta relación llamada adaptación. Yo como sujeto, ¿cómo me voy a adaptar a lo que se me presenta? Entonces, se me presenta una situación y yo en esa situación la voy a enfrentar con las herramientas o con los recursos que yo tengo para poder enfrentarlo. O sea, el organismo desarrolla esquemas que lo capacitan para continuar trabajando sobre ese mismo ambiente. O sea, básicamente vamos a decir que va a haber una situación, por ejemplo, estar en una situación de estrés. En esta situación de estrés, podríamos preguntarnos, ok, ¿qué pasa con el sujeto? ¿Qué va a hacer el sujeto? ¿Cómo va a reaccionar el sujeto? Entonces, ante la situación de estrés, el sujeto va a reaccionar de forma agresiva, de forma que queda en shock o de forma organizada. Pero eso va a depender de cómo ha integrado esa información y cómo la ha seleccionado, cómo la ha categorizado para que pudiera enfrentarlas. Entonces, para esto intervienen factores como la asimilación y la acomodación. ¿Qué es la asimilación? Acuérdense que cuando hablamos de los estadios de Piaget, vamos a hablar de que van a existir cuatro fundamentos importantes, cuatro principios que le van a dar a la teoría este valor. Entonces, ¿cómo va ¿a qué se va a deber este valor? Bueno, la primera va a ser la adaptación, que va a ser cómo toda esta información se va a adaptar. Luego viene, en estos factores de adaptación requiere, para que un organismo pueda adaptarse a algo, necesita primero asimilar la información. ¿Qué es la asimilación? Muy sencillo, es el primer contacto que yo tengo con la situación. ¿Cómo yo voy a enfrentar esa situación? ¿Qué es lo que estoy conociendo? O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, muy sencillo, a un bebé de 1 o 2 años, ponle un encendedor cerca, no tan cerca, o sea, que pueda ver la llama y cómo va a reaccionar. La reacción inmediata del bebé va a ser querer agarrar el fuego y no dejarlo de ver. ¿Por qué? Porque es algo que apenas se está asimilando. Entonces, es el proceso mediante el cual se logra incorporar una nueva información a los esquemas existentes. ¿Cuáles van a ser los esquemas existentes básicos? Vamos a hablar de como estas carpetas que organizan. Vamos a tener una carpeta de placentera, una displacentera, una de disgusto, que podríamos relacionarlo con las emociones. Entonces, ¿cómo se va a asimilar? Ok, entonces ya tiene este contacto con el fuego y entonces, ¿qué va a hacer? Lo agarra y ¿qué va a suceder? Se va a quemar. Entonces, la asimilación, ¿qué fue? La asimilación
fue el hecho de entrar en contacto. Vio el fuego, le llamó la atención y lo quiere tocar. Y la acomodación se refiere al proceso que funciona para modificar un esquema existente con el fin de ser capaz de entender la información que de otra manera sería incomprensible. ¿Qué quiere decir con esto? Ok, ¿qué sucedió? Pues el niño se quemó. Entonces, si el niño se quemó, pues lo va a poner en un lugar donde, ok, el fuego es peligroso. Más adelante, él va a ver que el fuego lo utilizan para otra cosa y esta información, si no estuviera acomodada en el lugar de que el fuego es peligro, va a resultar incomprensible con los esquemas con los que ya cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces el niño va a ver y va a observar y se va a asombrar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacar de ese esquema y lo va a poner en otro lugar. Lo va a acomodar en un lugar donde no lo va a sacar como una copia de del esquema, del objeto fuego y lo va a poner en el otro esquema de diversión, de entretenimiento. Luego va a descubrir que el fuego sirve de utilidad, que sirve para cauterizar cosas, pero también es doloroso. Por ejemplo, cuando hacen las cauterizaciones en la piel para que cicatricen, claro, duele, pero es una utilidad. Entonces, mientras más organizada esté la información, más complejo se va volviendo cada vez que va sacando o cada vez que va entendiendo estos esquemas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo está siendo comprensible? Porque justamente esto es lo que nos va a dar la pauta para el momento de la investigación. Ok, entonces, continuemos. El fundamento importante en estos conceptos es que debe existir una relación y un equilibrio entre estos procesos. Entonces, ¿cuáles son los factores para que se pueda dar el conocimiento? Van a ser 4. Adaptación, asimilación, acomodación y equilibrio. Esos van a ser los 4 factores importantes en la teoría piagetiana para que los 4 estadios pudieran funcionar. ¿Ok? Entonces, Piaget decía que la inteligencia es la combinación de esquemas de un individuo. O sea, esto permite al individuo mantenerse en equilibrio con el ambiente y hacer frente a las situaciones que se le presentan. La inteligencia se puede definir entonces como la fuerza de regulación y adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser el resultado de la acomodación y la asimilación. El equilibrio, la equilibración va a ser esta capacidad que va a tener el sujeto de poder colocar el mismo esquema en diferentes situaciones. ¿Y para qué le van a servir estas situaciones? Estas situaciones le van a dar la facilidad de poder enfrentar y poder utilizar esos mismos esquemas para poder crear otros esquemas, para poder hacerlos más complejos. El niño que necesita agarrar la galleta, entonces su primera reacción va a ser tratar de alcanzarlo con la mano. Pero la inteligencia y la combinación de esquemas le van a dar la posibilidad de acercarse a la silla, empujar la silla, subirse a la silla, alzar las manos y tomar las galletas. Eso es la inteligencia para Piaget. Piaget hablaba de la inteligencia desde el punto de vista cognitivo. También surge la inteligencia desde la cuestión social y es la propuesta por Vygotsky. Vygotsky no decía que la inteligencia fuese solamente cognitiva. Piaget decía, ok, el niño a tal edad puede hacer tal cosa. Vygotsky no, Vygotsky decía, a ver, si tiene las herramientas necesarias y a alguien que le ayude de forma adecuada, el niño lo puede lograr.
sin importar la edad. Y ese es el aprendizaje social, que es como el sujeto necesita de un andamiaje para que pudiera realizar las actividades. Entonces, ¿cuál es el resultado de la inteligencia? Entonces, nos va a decir que el resultado son las operaciones, es decir, sistemas o conjuntos coordinados de esquemas para ayudar al sujeto a lidiar con los objetos y los eventos. ¿Qué pasa? Vamos a decir que la inteligencia va de un esquema simple a un esquema complejo. Un esquema complejo, ¿qué va a ser? Va a ser un esquema simple más un esquema medio. ¿Cómo entonces? Ok, no alcanzo las galletas, necesito subirme a algo. Entonces, un esquema simple es no alcanzo las galletas. El esquema medio es no alcanzo las galletas porque necesito algo para poderme subir. Ya un esquema complejo es voy, agarro la silla, la pongo en el lugar, me subo a la silla, agarro las galletas y voy a poder alcanzar las galletas. Eso es la inteligencia. ¿Cómo el sujeto cómo el sujeto va a reaccionar y cómo va a solucionar problemas a partir de los esquemas que ya conoce? Entonces, mencionaba varios factores que podrían influir en la inteligencia, como lo son la herencia, la experiencia activa, la interacción social y el equilibrio. Piaget no se olvida de la cuestión social, sino que Piaget lo que hace es darle un valor más fuerte al desarrollo cognitivo. O sea, cómo nuestro aparato mental va va a reaccionar. Entonces, él va a proponer 4 etapas del desarrollo cognitivo. Va a proponer la primera, que es la sensoriomotora, la preoperacional, las operaciones concretas y por último las operaciones formales. Entonces, ¿qué va a decirnos Piaget? Piaget va a decir que estas operaciones van a estar justamente van a estar ligadas a que nos va a decir, van a existir, perdón, escribir. Entonces va a poner los estadios. Va a ser sensorio preoperacional, operaciones concretas y las operaciones formales. Ahora, esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a empezar a tener, vamos a empezar a comprender qué es lo que sucede con el ser humano. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a poner, ¿qué es esto? Voy a ponerles 3 al cubo. Vamos a poner aquí como... de cocina. Vamos a poner que 3 al cubo. Ahí está. Ok, 3 al cubo. ¿Cómo podríamos nosotros graficar ese 3 al cubo? ¿Cómo podríamos hacerlo que sea tangible? O sea, eso sabemos que es una ecuación, 3 al cubo. Pero ¿cómo lo podríamos escribir? ¿Cómo podríamos hacerlo en la realidad?
O sea, esto, ¿qué necesita saber la persona? Entonces, si nos ponemos a esquematizar, 3 al cubo es igual a 27. Ahora, ¿qué otra operación podría hacer? 3 por 3 por 3 es igual a 27. Entonces, si yo hago esta situación, ¿cómo podría ser que sea gráfico este 3 al cubo? Muy fácil. Vamos a decir entonces que van a existir elementos como lo son 3 dimensiones. Vamos a decir que 3 al cubo va a ser, por ejemplo, y bueno, no va a dar las imágenes aquí. Nos vamos a dibujar tan sencillo, un cubo Rubik. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que si dibujamos un cubo Rubik, vamos a tener entonces que alto, ancho y profundidad. 3 por 3 por 3. Pero para que esta información pudiera llegar a nosotros, ¿qué se necesita hacer? Se necesita una serie de elementos y de complejización de la información. Entonces vamos a decir que justamente si le hacemos aquí también esto, vamos a ir creando nuestro cubo. De alguna manera, esto no se logra tan sencillamente. Y si los ponemos a graficar, que aquí hay 3, 3 y 3, si contamos los cuadritos que llenen, los cubos que llenen esto, nos va a dar como resultado 27. Ahora, pero para que este dibujo pudiera ser organizado o pudiera ser integrado a nuestro sistema cognitivo, primero necesita conocer las cosas. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, ¿cómo voy a llegar a poder complejizar esta información? ¿Cómo voy a hacer que el sujeto logre decirme que esto es 3 al cubo, que esto y esto es lo mismo? ¿Cómo? Pues primeramente tiene que pasar por los 4 estadios para llegar aquí. Esta es una operación formal. Esto es una operación formal. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ver las operaciones que nos plantea Piaget. Nos va a decir que la sensoriomotora se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. El niño se reconoce a sí mismo como parte de un mundo mucho más grande. El niño desarrolla la causa y el efecto, el onta bebé, aquí está. ¿Qué pasa si un bebé no ve? Y está el chiste, ¿no? Están los bebés en un juicio y están culpando a alguien y ese alguien que ha sido culpable se tapa la vista y dicen, ok, se suspende la sesión porque el sujeto desapareció. O sea, si yo no veo algo, ya no existe. Esa es la cuestión causa y efecto. El niño puede atacar las cosas, es muy tangible. Esto es lo que nosotros podemos ver. Por eso los niños de kinder, lo primero que hacen es aprender a hacer bolitas de papel y a pegar cositas y que lentejuelas y que palitos, bolitas, que la sopa, que el frijol, que el arroz en el papel.
Justamente esto va a ser para que el niño tenga contacto, porque aprendemos a través de todo lo que tocamos. Entonces, cuando se identifica que el objeto sigue estando presente, aunque no esté presente visiblemente, el niño ya sabe que existe. Entonces, el niño, todo lo que aprende lo va a aprender a través de los sentidos. Va a tocar, va a agarrar, va a entender, por eso todo lo quiere meter a la boca. Porque la boca es el único órgano, o es el único elemento del cuerpo, es el único lugar del cuerpo que ya está desarrollado en su totalidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que el niño va a aprender? Muy sencillo. Bueno, pues para que él pueda aprender que esto es un cubo, primeramente en el sensorio motor, lo que tiene que aprender el niño es esto. ¿Qué es un punto? ¿Qué es una raya? ¿Qué es una curva? ¿Qué es puntiagudo? ¿Qué es lo que pica? Y entonces tenemos que el niño va a estar tocando las paredes, va a estar tocando las telas. Por eso le hacen que el niño, por eso hacemos que los niños toquen las cosas. Por eso los niños en primer grado de kinder se la pasan haciendo estos dibujos con papel, con bolitas, con todas estas cosas que le brindan al niño esa capacidad de poder integrar esa información. De ahí que viene lo preoperacional. Ok, una vez que la capacidad para presentar las ideas en forma de signos y símbolos como palabras y números. Es eso. Ok, una vez que el niño ya sabe las cosas, para que él pueda decir y definir qué es un cubo, primero necesita darle un lugar, necesita saber qué es. Necesita el niño identificar, ok, esto es una línea, esto es un cuadrado, esto es un círculo, esto es puntiagudo, esto es liso, esto es una línea. Y después de que él ya conoce ese tipo de cosas, empieza a conocer los conjuntos, empieza a conocer poco, mucho, hay, no hay. Y entonces le empieza a dar un significado o un símbolo o un signo a las cosas. Y por eso les enseñamos con canciones. Entonces, ¿qué pasa? Está, por ejemplo, está la canción de la vaca Lola, tiene orejas y tiene cola. Y entonces, conforme va cantando, van tocando las partes de su cuerpo y no solamente identifican a los sonidos de los animales, sino que identifican que también en su cuerpo ellos tienen oreja y tienen una parte de atrás, tienen una parte de adelante, y entonces el elefante Dante camina hacia adelante. Y todo, estas canciones, o sea, no por nada son estas canciones. El Baby Shark, ¿qué nos enseña? O sea, nos enseñan a los miembros de la familia y todo. Entonces, una vez que ellos ya tengan esa información incorporada, la van a complejizar, la van a poner en estadios. Entonces, consiste en una idea de cuando el niño se centra en elementos de una secuencia o en cada estado sucesivo. O sea, ¿qué pasa antes? Entonces, para que yo pueda tener una abuela, necesito tener una mamá. Para que yo tenga un primo, necesito tener un tío. Para que yo tenga un tío, necesito tener una mamá que tenga un hermano. Pero esto ya es también mucho más complejo. Y después nos vamos a las operaciones concretas, en el cual el niño va a desarrollar habilidades lógicas y que llega a conclusiones lógicas, desarrolla un pensamiento reversible. Piensa en acciones que se pueden representar en la mente. El pensamiento cambia de ser cognitivo a ser lógico. Por eso los niños, si tú le dices a un niño, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, tal cual se van a imaginar a un camarón dormido en el agua. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir de que si te tomas tu tiempo y no te centras en que las cosas se realicen de una manera atenta, te puedes equivocar o puedes fallar o puedes hacer algo. Entonces, lo concreto es tal cual. El niño
le das información y el niño la va a poner en su sistema y la va a entender de esa forma. ¿Por qué? Porque en estas operaciones no existe una complejización de las cosas. Entonces el niño deja de ser, desarrolla esta capacidad de pensar, a ver, hice esto, pero entonces lo hice porque esto hice antes. No identifica si está mal o si está bien o si se equivocó, sino que sabe que hubo una situación anterior a esta. Entonces, los niños desarrollan una lógica de un problema que se compensa equitativamente con otro. Entonces, ok, si entonces el vaso está vacío porque ya no tiene agua. Y dice, y se aprende la seriación. O sea, el niño empieza a darse cuenta de que los números van a llevar una serie, una secuencia. Porque si tú le preguntas a un niño, a ver, vamos a contar, y el niño te va a decir 1, 15, 40, 28, 13, 26, que así cuentan los niños. No están contando bien, pero ya entendieron que los números van en una secuencia, que para contar va a haber una serie de números. Y entonces ordena cronológicamente la información aprendida. Esto normalmente si tú le preguntas a un niño, ¿y qué hiciste hoy? Te empieza a contar de forma cronológica. Hice esto y esto. Cuando a nosotros nos preguntan, ¿y qué tal tu día? Y empezamos a contar de una forma súper libre, empezamos a asociar libremente, que es buenísimo para el psicoanálisis eso. Y por último, las operaciones formales. El niño que aprende y usa esquemas abstractos para resolver problemas. En esta situación, el niño desarrolla la capacidad de resolver problemas hipotéticamente y no con problemas tangibles. El niño es deductivo, científico, combinatorio. ¿Qué pasa aquí? Es nuestra forma de pensar de nosotros. Aquí es donde nosotros vamos a tener ya una operación formal, un pensamiento más formal, más abstracto, más ligado a la solución y a utilizar los esquemas previos, a utilizar que justamente si yo pregunto, ¿qué es esto? Tú vas a decir 3 al cubo. Ajá, pero ¿qué significa 3 al cubo? Pues 27. ¿Y qué es 27? 3 por 3 por 3 por 3. Ajá, y luego, entonces, ¿qué hago? Lo dibujo aquí. Si yo les digo, esquematícenme esto, van a utilizar todos estos elementos anteriores para poder decir, ok, entonces el 3 al cubo es así, 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 ya sabe. Y se va dirigiendo a otras cosas. Entonces, justamente cuando nos vamos a enfrentar a la investigación científica, lo que vamos a tener que hacer es llevar a este conocimiento del sujeto. Vamos a parar tantito hasta aquí y vamos a pararle aquí.